Hola a todos amigos, ¿cómo estáis? Vamos a descubrir hoy otro de los perfumes de la casa Olfactic Studio. Aquí lo tenemos. Este es de la colección Warm and Sensual, que se trata del perfume, es que ando por aquí con todo ello, Woody Wood. Aquí lo tenemos. Seguro que lo he escrito mal, pero bueno, como os pongo siempre el título arriba, Woody Wood. Bien, este perfume, voy a buscaros los creadores. Los creadores son dos señores que son Roger Stephens y Bertrand Duchaufour. Seguro que lo he dicho mal, lo escribiré por alguna parte, porque si a veces los idiomas se me dan mal los nombres en francés, ay madre mía. En fin, disculpas si lo he dicho mal. Vemos el perfume, así es, en tonos tierra. Me gusta mucho porque las muestras de este Discovery Set son también el líquido puro del color del perfume, ¿verdad? Fijaros, igual, tiene como aromas color ámbar. Bien, os digo la composición, ¿de acuerdo? Es un perfume del año 2017 de la familia Oriental Amaderada. Notas de salida: bergamota, jengibre, esclarea y azafrán. Notas de corazón: secuoya roja, nardo índico, té negro e incienso. Notas de fondo: pachulí, cuero, estírax y cacao. Bien, yo creo que cuando vemos esta composición de perfume nos podemos hacer muy bien a la idea de que, además, por su propia familia, nos vamos a encontrar un aroma de aromas bastante amaderados, ¿verdad? Y no engaña. Es un perfume de intensidad media ligeramente alta y cuando pasa sus horas se nos queda en un aroma de intensidad media. Es un perfume que nos llega a alcanzar las 6-7 horas puesto en piel. Bien, como os digo, sus principales aromas que vamos a sentir son aroma amaderado, ligeramente oriental, con esas notas, fijaros, del azafrán. Las notas de azafrán, que están aquí bastante presentes. No es un perfume especialmente picantoso por esa nota de jengibre. Yo creo que está más presente el azafrán y demás. Pero cuidado que el cacao también le da mucho cuerpo a este perfume. Sobre todo en el corazón y el fondo del perfume, el cacao está muy presente. Cuando sale tiene esa nota fresca, pero que de la bergamota, que se va dispersando al poquito. Y encontramos esas notas de madera. Y yo diría que el té negro aquí está también muy presente. Yo he tomado té negro durante mucho tiempo, me gusta ese sabor goloso que tiene el té negro y yo creo que aquí está bastante presente. Es un perfume que probándolo junto con mi pareja lo he sentido más de caballero que de mujer. Probablemente por esa gran cantidad de maderas distintas que tiene. Termina siendo un perfume, al menos para nosotros, en nuestro olfato, que a un hombre le queda fenomenal. Huele muy bien, pero yo, por ejemplo, no es un perfume que yo me pondría, pero sí que le pongo a mi pareja. Mirad, lo hemos estado probando bastante y yo creo que a él este perfume le quedaría mucho mejor que a mí. Por supuesto, hay opiniones para todo, ya sabéis que los perfumes nichos son para quien se enamora de ellos, no son ni para hombre ni para mujer, sino para quien le gusta de verdad. Y este perfume es muy bueno, muy bueno, pero yo siento más, que es más masculino. Bueno, espero que os haya gustado descubrirle este perfume conmigo, terminaremos de descubrirlos todos. Os dejo el enlace de la página Olfactive Studio abajo en los comentarios del vídeo. Un beso enorme a todos, hasta pronto.